Hola, soy Nina, soy co-creadora del blog Madre Tribu, soy mamá de 3 niños y soy una Waker. Y esta es mi historia. Y entonces regresé al medio, pero de un lado como más de estar detrás de bambalinas y todo eso. Después de muchos años, era la que mandaba los regalitos siempre a tiempo, era la que nunca faltaba unas fiestas, era la que los llevo todos los días a la escuela. Es que me había abandonado a mí total y completamente en mi sueño, en lo que yo hacía, inclusive en mi físico, ¿no? De hecho, has dicho, estas viejas que lo planearon durante meses. No, bueno, pero aparte traen un super budget impresionante. Y la realidad es que todo fue hecho con mucho amor y así ha fluido, madre. Que el papá es un rockstar y que está de giras, ¿cómo lo llevas tú a la parte de los niños? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y por tú? fin se nos hizo hacer Por algo fin. juntos. Años de conocernos, años mujer, y yo estoy feliz de que estés aquí en Awaken. Muchas gracias, yo también feliz de estar aquí. Qué linda. Gracias por venir y gracias por tu tiempo. Oye, mi querida Nina, para quienes no te conocen, por favor, platícanos un poquito de ti. Bueno, pues la verdad es que es una historia larga, ¿no? Y ya 42 ¿Por dónde años empiezo? Se dice fácil, pero pues fui cantante hace muchísimos años. En el 99 salió mi disco. Ok. Y ahí fue como que empecé mi vida en el mundo del espectáculo. Después por temas de salud y cosas muy tontas que una niña hacía en esas épocas, mis papás me sacaron del medio y estudié ciencias de la comunicación y relaciones públicas, y estudié conducción de programas de televisión en el Instituto de Radio y Televisión Español en Madrid. Órale, qué padre. Cuando regresé conocí a mi esposo, que curiosamente él sí está en el medio, y entonces regresé al medio, pero de un lado como más de estar detrás de bambalinas y todo eso. Después de muchos años de trabajar, trabajé en Warner Brothers Pictures como ayudante de relaciones públicas de producción local, trabajé en videocine como relaciones públicas de producción local, y me caso, tenemos hijos y decidí ser una mamá de tiempo completo, ¿no? Muchísimas mujeres tendemos a tener como este instinto en el que simplemente no puedes hacer otra cosa más que estar ahí, o por lo menos crees que es tu responsabilidad social al principio, claro, que es lo que tienes que hacer. Sí. Después de tuve a mis 2 hijos, a los 2 primeros hijos, a los 5 meses de tener a mi primer hijo me embaracé el segundo. Entonces, esos 3 primeros años fueron agotadores mental. Súper agotadores, físicamente. claro, cómo no. Y les platicaba un poco que era como muy difícil a veces irte a sentar al tema en el que yo me sentía una mamá hecha y derecha, pero la mamá típica que estaba involucrada en la escuela de los niños, era titular en el salón, era la que mandaba los regalitos siempre a tiempo, era la que nunca faltaba unas fiestas, era la que los llevo todos los días a la escuela. Pero de verdad es que me había abandonado a mí total y completamente en mi sueño, en lo que yo hacía, inclusive en mi físico, ¿no? Yo nunca fui alguien antes de la pandemia muy conocida por siquiera mover el cuerpo. O sea, de verdad no caminaba de aquí porque yo decía, soy mamá, ya me muevo muchísimo. Justificaba todo eso ya, ¿no? Justificaba, yo decía, claro, me muevo muchísimo. Y la verdad es que estaba muy abandonada. Y lo que nunca dejé de hacer un poco fue relaciones públicas. Entonces me contrataban, ya empezaban las redes, y me contrataban para llevar a amigas a eventos, ¿no? Entonces, pues lleva a tus amigas, mamás, a este tipo de eventos, o lleva a tus amigos del medio a estos eventos. Y así fue como conocí a Tabata, curiosamente, Tabata. Y las dos empezamos a tener esta necesidad. Yo en ese momento empecé a trabajar en un blog que se llamaba Chavos Rucos. Y en Chavos Rucos, pues hablábamos de cosas de nuestra época, de los 90s, ¿no? Y ella tenía un blog con sus compañeras de jeans que se llamaba Madres.
Y la vida es muy chistosa, pero justo madres y chavorrucos valieron madres. Ok. Perdón por la palabra, espero que sí se pueda decir. Puedes decir lo que tú quieras. Y entonces, como que en este momento de pues buscar qué hacer juntas, nos dimos cuenta que muchas veces las mujeres estamos sentadas en una mesa y platicamos y nos da miedo a ser juzgadas. Claro. Entonces, tú puedes tener el mismo problema que tu amiga de junto, pero por miedo de que, ¿cómo voy a decir que hoy me peleé con el marido? ¿Cómo voy a decir que ahorita no estamos bien sexualmente? ¿Cómo voy a decir que me encerré en el baño el otro día a llorar porque no tolero a mis hijos porque claro, me agarraron los 3 en mis 5 minutos de histeria? Y cuando empezabas a hablar de eso en las mesas, te dabas cuenta que la de junto estaba viviendo lo mismo. Y que qué falta de empatía a veces tenemos para empezar a hablar de estos temas. Entonces, Tabata y yo, que también curiosamente las dos somos mamás de hombres, entonces necesitábamos como un poquito de atención nosotras dos y de un poco de este menos caos de ser hombres, que a mí me ha enseñado muchísimo. Yo venía de un matriarcado muy fuerte. Para apapacharnos. Entonces de ahí nace Madre Tribu y esta necesidad de platicarlo, y nació en una oficina en Polanco con un teléfono y conectándonos a Facebook y a ver quién se mete. Curiosamente, cuando un proyecto creo que se hace con amor, sale todo, ¿no? Entonces le platicábamos a alguien de, no, pues la próxima semana vamos a lanzar Madre Tribu y conéctese. ¿Y cómo van a hacer el lanzamiento de nosotras? Pues así, o sea, nos vamos a sentar en la oficina y vamos a prender la cámara y, no, ¿por qué no la próxima semana en un restaurante y yo les llevo medios y no sé qué? Ay, pues ¿por qué no? Yo les llevo regalitos para sus amigos influencers. ¿Y por qué no? Yo les pongo un back. ¿Y por qué yo? Es que si hubieras visto el lanzamiento de Madre Tribu, tú hubieras dicho, estas viejas ya lo planearon durante meses. No, bueno, pero aparte traen un super budget impresionante y la realidad es que todo fue hecho con mucho amor y así ha fluido Madre Tribu. Oye, ¿no? Qué padre, Lina. Y a mí me gustaría regresar un poquito antes de llegar a Madre Tribu y darle esa fuerza, porque sabemos que es un programa súper exitoso, les va súper bien, está muy bien hecho. La verdad es que creo que son las personas ideales para este tema, definitivamente Tabata y tú. Y me gustaría regresar un poquito. Cuéntame, me decías al principio que te dedicabas a la música, ¿era parte de tu sueño de vida? Era parte, totalmente. Yo empecé a los 4 años haciendo anuncios. Anuncios, ok. Y en México y en el medio de la publicidad, y los que están por aquí lo saben, cuando una niña es más güerita, pues ya llega un momento en el que en la publicidad ya no estás para hacer anuncios porque la marca no se identifica contigo, porque no pareces mexicano, aunque seas más mexicana que la que sale en el anuncio, porque es una argentina que se ve espectacularmente latina, pues ella se va a quedar siempre porque pues se ve más mexicana, ¿no? Entonces yo así poquito a poquito me fui quedando como sin poder hacer anuncios, pero a mí cantar me encantaba. Y entonces, muy chistoso, en mi escuela como que me empezaron a jalar y me decían, ¿por qué no te vas de consagrada? ¿Y por qué no te vas de consagrada? Y mis papás me dijeron, ni de broma, me mandaron a estudiar un año a Estados Unidos. Y ahí me metí al coro. Y cuando regresé, me dijeron mis papás, ¿qué onda? ¿Quieres ser consagrada? Y yo dije, no. Ya no quiero ser consagrada. Ya me di cuenta que la espiritualidad en mí no tiene nada que ver con ser consagrada, que puede ser espiritual sin esta parte, ¿no? Entonces me metí a clases de teatro. Estuve en una obra que se llamó Muchachos de Nueva York, que fueron 200 representaciones en el Teatro San Jerónimo, con Araceli Arámbula y Rodrigo Vidal. Le aprendí a César Balcázar todo, la disciplina, el amor al escenario, o sea, imagínate una niña de 14 años, éramos 60 niños en escena. Y era jueves, viernes, sábado y domingo de dar funciones. En plena época de fiestas de 15, todos tus amigos yendo a Loreto todas las tardes a dar la vuelta para ver al niño que te gustaba. Y yo tenía que dar funciones. Entonces aprendí muchísimo. Cuando termina Muchachos de Nueva York, curiosamente hice casting para estar en Jeans, para entrar en lugar de Tabata. ¿Cómo crees? Pero no quedé.
¿Y qué era Tabata en ese momento? No, no. Tabata justo se salía. Ok. Este es para el segundo disco de Jeans. Ya. Empezó a tomar clases de canto con un maestro y con Lula Ross, y llega un día Francisco Zorrilla, que era un ex Cairo, y me dice, o sea, fue a ver niños. Lula era la manager de un grupo de los 90s que se llamó Chau Mama. Ok. Y fue Francisco a ver gente para un grupo que se llamaba Frisbee. Okay. Me vio, me invitó a estar en Frisbee, y a los 3 días me habló y me dijo, no vas a estar en Frisbee, porque ya hay una güerita, pero te tenemos un reto, te tienes que aprender esta canción, vamos a tomarnos unas fotos, nos vemos tal día en un lugar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el lugar al que llegué era Sony Music. Wow. La disquera de Faye, que para mí era un ícono en ese momento. Sí, claro, por supuesto. Mi personal manager, o sea, mi AR de ese momento era AR también de Shakira, era AR de la Onda Vaselina. Y así fue como empezó mi mundo en mi vida, en la música, que a mí me pones en un escenario y la verdad es que soy otra, saco una energía, me transformo, pero pues al final la vida me empezó a llevar hacia otros lugares. Me salí del medio un poquito en ese momento porque pues siempre me he caracterizado por ser una niña muy aprensiva. Okay. Y al no poder controlar muchas cosas en mi familia, o sea, mis papás estaban divorciados, mi hermana era súper rebelde, entonces mi hermana estaba enseñándole a mis papás su rebeldía a través de quejarse de cosas de mí. ¿Y es mayor que tú? Más chica. Más chica que tú. Pues la parte que yo quería seguir estando en la escuela en la que se había graduado mi mamá, mi abuela, mi tía, mi prima, entonces me ponía como todo. ¿Y qué dejé de hacer? Dejé de comer. Tontamente, durante 8 meses dejé de comer, hasta que un día me desmayé en el escenario, mis papás se dieron cuenta que no comía, y contrario a la creencia popular que decían que mi papá me había hecho mi propio disco para que se me cumpliera, mi papá fue justo la época de Gloria Trevi, okay. del libro de Gloria Trevi. Okay. Entonces dijeron, no necesitas esto, gracias por tu participación, hasta que no estés bien aquí, no puedes regresar al medio. Okay. Y fui a terapia, seguí con la escuela y me fui a estudiar a Madrid. Y ya después regresar, la verdad es que es un medio muy difícil, muy celoso, y si desapareces, desapareces. Oye, ¿y qué pasa a partir de estos 8 meses que te desmayas y todo esto? ¿Qué pasa dentro de Nina? O sea, hay como una reflexión interna, de decir, chin, estoy perdiendo algo que me gustaba, pero estoy aprendiendo algo más. O sea, ¿te hizo reflexionar este periodo en el que caíste? ¿O todavía no te estabas dando cuenta que hay un cambio? Pues claramente, hablando de, porque, y ya lo he hablado esto, porque el año pasado estuve en el Bien Fest hablando de nutrición emocional. Sí. Pues siempre he tenido como un poco un tema, a lo mejor es uno de mis heridas de la infancia, Sí. que todavía tengo que hacer un poco más de introspección, pero siempre he tenido un tema en el que mediante la comida controlo ciertas cosas. Okay. O sea, en esa época era, como no puedo controlar nada afuera, sí controlo lo que como. Sí. Y para verme bien, porque tengo esto, o sea, tengo que verme bien para que me vean, para poderme poner el vestuario que tenía, sí. Entonces dejé de comer, ¿no? Después muchos años me pasó todo lo contrario. O sea, ya casada, ya en un tema en el que me pasó compulsión en la comida. Entonces yo estaba bien en la casa, llegaba mi marido, estaba con mis hijos, cenaba ensalada o me cenaba mi proteína, pero si no estaba mi esposo, que me daba muchísima ansiedad porque tuvo un tema de unos trombos, iba al refrigerador y me preparaba unas bombas de carbohidratos, pero con crema, ya sabes, y entonces era la ansiedad. Y entonces hasta que aprendí, curiosamente por ir con un psicólogo que me dijo, con un nutriólogo que me dijo, para seguir conmigo tienes que ir con un psicólogo. Entonces fue que entendí
que mis kilos eran totalmente emocionales y que sí soy una persona que refleja muchas de sus emociones en la comida. Okay. Entonces, ahorita, cuando me paro enfrente de un refrigerador, después de la comida, que ya sé que estoy satisfecha que todo, y abro y digo, me voy a comer un bowl de arroz con crema, digo, ¿por qué? ¿Qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me está frustrando? ¿Realmente lo quiero? ¿Tengo hambre? ¿Tengo sed? ¿No? Y entonces, ya sí lo estoy haciendo por compulsión, lo disfruto. Ya no es como antes que lo sufrías. Me castigaba. Claro. ¿No? Y me castigaba 3 días, entonces ya no voy a comer. Y ya lo tengo como muy presente, que sé que hay un área de oportunidad conmigo. Y por eso hablo mucho de eso y también hablo mucho de la parte en la que encontré en el ejercicio un desfogue de toda esta energía que no sabía yo hacia dónde canalizar en la casa. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo? ¿Es un tema común, por ejemplo? ¿Es un tema común en el que, porque podríamos caer en un tema siempre como o es bulímica o es anorexia, pero podríamos entender que no siempre tal vez es el camino, tal vez hay una ansiedad emocional a través de la comida, ¿no? Es que yo creo que totalmente es algo que nos atrevemos a hablar poco. Sí. Poca gente acepta que tiene estos desórdenes alimenticios. Sí, claro. No es, pero para que haya un desorden alimenticio también tiene que haber una carencia, una emoción que no está satisfecha, ¿no? Y por eso dice Odín Dupeirón, el psicólogo es canasta básica. Y nos cuesta mucho trabajo. En la época de nuestras mamás, pues el que iba al psicólogo estaba loco, ¿no? Claro. ¿No? Mi suegra a la fecha te lo dice así, ¿no? Mi mamá ya un poco empezó a sanar eso. Yo, la verdad es que si a veces ir con un psicólogo no fuera tan caro, porque ya ahorita se cotizan, yo iría cada semana, ¿no? Claro. Y también como que traspasar esto a los niños. En nuestra época era el no llores porque es una debilidad. Entonces, como mamás, que es algo que todos los días estamos aprendiendo, es aprender un poco a validar las emociones de los niños. En nuestra época eso no se hacía. Para nada. No podías, si estabas feliz, eso estaba padrísimo. Claro. Pero sentir tristeza, sentir enojo, sentir frustración. Y expresarlos peor aún. Peor, sí, claro. peor. ¿Cómo una niña puede estar frustrada? ¿O cómo una niña puede sentir ansiedad? ¿O cómo una niña puede estar triste porque sus papás se divorciaron? Claro. No, una niña tiene que ser feliz, sí, ¿no? Claro. Y yo creo que a mí me pasó mucho eso. Yo tenía que ser la fuerte en mi casa. Sí. Como que mi hermana era una rebelde. Sí. Mi mamá era, como que se desmoronaba muy fácil y yo tomé como que este rol en la casa de ser fuerte. A la fecha, ¿no? Mi mamá o mi hermana, los días que me tratan de ver mal y me dicen ¿cómo te sientes? Yo no hablo de eso. A mí me cuesta muchísimo trabajo hablar de mis sentimientos, o por lo menos porque no me gusta victimizarme. Ok. Pero eso es con tus papás, o con tu familia, pero con tus hijos, ¿cómo es? Con mis hijos trato de que me digan lo que ellos sienten. Sí. Trato de que vean a una mamá empática con ellos y que también sepan que su mamá llora, que su mamá se enoja, que sus papás hay días que no pueden hablar, que sus papás hay días que se llevan, porque es muy difícil. No sé si tú enfrente de tus hijos no lloras, o cuando ellos lloran les dices no llores, pues entonces cuando crezcan van a ser estos niños que creen que tienen que ser fuertes y que no se debe llorar y que no deben de hacer. Pero híjole, es que es bien difícil ser mamá. Sí, no, yo creo que de los momentos que a mí me han despertado más en la vida, fue en un retiro que fui con la escuela y estábamos hablando del sentido de la trascendencia. Sí. Y pues en la religión hablar de una vida después de la muerte, pues es como lo más normal, ¿no? Y uno de los profesores dice, creo que el más grande sentido de la trascendencia de una persona
no es tanto en el saber que hay una vida después de la muerte, sino en el saber que dejas a alguien aquí para seguir algo tuyo. Entonces, cuando entendí yo, por ejemplo, que para mí sí ser mamá fue algo que me cambió la vida, que mi trascendencia no estaba en lo que iba a pasar conmigo cuando me muriera, sino en lo que iba a dejar en mis hijos. Claro. O sea, ellos son mi trascendencia. Ellos son la huellita que, o sea, al ratito va a ser la huella de mi hijo que se lo deja a su hijo, y, o sea, pero ahí está la verdadera trascendencia, en lo que tú le dejas a alguien aquí. Claro. Oye, y en la manera en la que hoy, actualmente Nina, piensa, siente, actúa con su familia, con sus hijos, porque es una parte integral, es una parte importante de su familia, ¿cómo ha influido esta Nina, de la que vivió todos los sucesos que ha vivido? ¿Cómo transmites hoy a tus hijos todas aquellas creencias instaladas, todo aquello que fue marcado en tu vida? ¿Cómo cambias esta perspectiva? Además de las ayudas psicológicas, por supuesto que son importantes, pero ¿cómo has trabajado tú esta parte de el cómo me siento, cómo pienso y cómo transmito ese mensaje a mis hijos? Ay, es difícil porque si hay algo que me cuesta mucho a mí es respirar y no reaccionar, ¿no? Soy una mujer súper reactiva, súper emocional, súper sentimental, súper de llevar cosas al límite, pero, y claro, hay quien últimamente me dice que yo creo que soy perfecta, y si algo yo creo de mí es que soy todo menos perfecta, ¿no? Soy todo menos perfecta, me falta muchísimo por trabajar, me rompo muy fácilmente, me aíslo muy fácilmente, y pues, híjole, tomo cursos, me acerco a los niños, hablo de sus sentimientos, hablo de mis sentimientos. Cuando tenemos alguna pelea, como que trato de validar lo que sienten, pero también poner límites. O sea, porque yo también, esta nueva maternidad en la que el niño puede hacer lo que quiera, como quiera, claro. y porque son libres y que no les tienes que decir nada, no. Porque yo creo que hay una frase que es espectacular y es: el respeto al derecho ajeno es la paz, y tu libertad termina donde empieza la del de junto. Claro. Entonces yo no puedo decirle a mis hijos, tú haz lo que quieras, y si tú un día te sientes que o sea, no, y llegar con una maestra y faltarle el respeto en un salón de clases, que en nuestra época, pero por supuesto que ni siquiera lo pensabas, sí, ¿no? Claro. Y ahorita como papás, de repente ves a unos papás que la maestra le pone un límite a un niño y el que termina regañado por ir a la escuela es el maestro. De verdad es que cómo ha cambiado y cómo se ha tergiversado a veces un poquito la parte de los límites y del respeto. Y ayer estaba escuchando igual en un reel que somos de las primeras generaciones más obedientes, porque nosotros obedecíamos a nuestros papás y ahora obedecemos a nuestros hijos. Sí, claro. O sea, nos cuesta poner límites. Sí. Entonces, en la parte de aprender límites y respeto con mis hijos, sí soy una mamá amorosa, pero soy una mamá muy marcada en los límites. ¿Has tomado alguna decisión algún momento de tu vida con tus hijos que te has dado cuenta que no fue la decisión correcta, que fue parte de un aprendizaje, o algo que no querías transmitir y lo transmitiste de una manera tal vez incorrecta? Diario, ¿no? O sea, diario. Desde el momento en el que gritas, o sea, te gritas con tu pareja enfrente de los niños, pues sabes que eso a lo mejor no está bien, ¿no? Pero el daño ya está hecho, claro. ¿no? Y entonces más bien es hablar desde el amor con ellos de: nos pasamos, esto no lo debí de haber hecho, el típico de una mamá enojada a veces de: es que tu papá, ¿no? Y luego, a ver, no, tu papá te quiere mucho, el que tu papá y yo nos estemos peleando no tiene nada que ver con el amor que te tenemos a ti. Pero es que si hay una carrera, o sea, más que cualquier
doctorado y doctor que está todos los años tomando, ser mamá o ser papá es, creo que, una de las carreras más difícil, más agotadoras de la vida. No existe un manual para eso. No existe un manual, todo mundo opina. Con las redes sociales es todo impresionante la forma en la que te pueden juzgar, sí, decir, o estás viendo, y entonces está la típica mamá que ya salió del hospital y ya le quedan los jeans talla 6, se ve perfecta, sale con chapitas, y tú no te entran, pero en los tallas 16 que tenés, ya sabes. Sí. Entonces, pues como un poquito dejar ir estas expectativas de maternidad perfecta y ir tú haciendo tu propia maternidad, que también Madre Tribu es un poco lo que impulsa, ¿no? Hablamos a veces de lactancia, a veces hablamos de darle a tus hijos la fórmula. Sí. Y es decir, ni ser lactancia exclusiva es lo máximo, ni ser mamá de fórmula es lo mejor, es lo que te funciona a ti, lo que a ti te hacía feliz, lo que te hizo transmitirle menos ansiedad a tu hijo, claro. Y lo que es para ti ser mamá. Si para ti ser mamá es quedarte todos los días, dedicarte a hacerle el moño perfecto a tu hija, llevarla, ¡qué padre! Hay mamás que se paran a las 6 de la mañana, se la dejan a la nana, se van, chambean y son unas fregonas en lo que hacen, claro. Y regresan, les dan un beso, ven más o menos la tarea y al día siguiente vuelven a empezar. Y son dos tipos de maternidades que creo que las dos son súper válidas. Claro. Oye, ¿y por qué pasa, por ejemplo, el estar repitiendo patrones? Si nosotros sabemos que gritarle al niño es malo, ¿no? Y lo regaño, y luego pasa una semana y vuelve a suceder lo mismo, sabemos que es un patrón que hace daño, genera traumas. Entonces, ¿por qué como papás, mamás... ¿por qué lo seguimos a ti? Porque somos humanos, ¿no? O sea, esa es otra cosa, ya todo genera traumas en la vida, por favor. O sea, somos humanos, si a tú a veces, no es como el hablarte feo en el espejo, ¿no? Ay, qué fea me veo hoy con esta blusa, no me gusta cómo me veo. Y te dicen, es que no te debes de hablar así, te tienes que hablar bonito para que tu corazón, tus células se sincronicen. No, hoy me levanté y dije, qué mal me veo, hoy que no es punto. Y somos humanos, un día amaneces bien, un día amaneces mal, y pues claro, todos los días tratas de gritar menos, tratas de estar muy empático. Yo tengo un hijo, sí. No sabes qué mal despertar tiene, pero el peor despertar, y ya lo sé. Entonces me despierto temprano, voy a su cama, lo abrazo, me acuesto con él, le sobo la nariz, le gustan aquí los cariñitos, le hago cariñitos, le suena la alarma 4 veces. El papá siempre me dice, ¿pero por qué se tardan tanto en despertar? Porque sé que necesita, y aún así hay días que con todo el amor y todo el cariño y todo lo que le doy, se despierta y me pega unos gritos. Es que yo no quería, es que no me quiero peinar, es que no... Y aunque ya sé que él es así, que no es personal conmigo, hay días que le digo, te callas y te pistes y te vas, no te y si te vas a ir en pijama me vale gorro, pero te vas a la escuela, Escuincle. Claro. ¿Cómo me vas? Atrévete, ándale, venme. Y yo una vez llegó uno de mis hijos en pijama a la escuela y lo dejé con su maletita y le dije, ay, métate. Y a ver si volvió en la vida. Ya, seguro me van a poner ganas por eso. Pero, o sea, hay días que así son, y hay días que eres lo más paciente y que entonces se da cuenta el niño y entonces le transmites tu paz, pero... No, claro, y pasa. A ver, ¿y la relación en familia cómo es? O sea, ¿el papá intercede también? O sea, ¿hay un apoyo mutuo entre ambos? Pues digo, en mi caso, como que siempre decidimos, mi marido se duerme muy tarde, okay. Trabajando, y pues no es de los papás que se despierta a ayudar en las mañanas, okay. Ni nada, ¿no? Y yo siempre llevo a mis hijos a la escuela, yo los recojo, okay. Que es otro tipo de cosa, ¿no? Ahorita
Hay mamás que deciden este tipo de familias en las que pues, si el esposo no cambia un pañal, no cambia un pañal. Sí. A mí mi esposo me dijo, yo no cambio pañales, te voy a poner una nana. Y yo dije, si hay una nana que me ayuda a cambiar los pañales, pues va. Y entonces yo no me podía quejar de eso, ¿no? Era un acuerdo. Mi esposo está todo el día en la casa. Si no tiene una gira o si no se va a un concierto, él está entre semana en la casa, desayuna, come y cena en la casa, come todos los días con los niños y tiene un estudio en la casa en el que los niños tienen puerta abierta y entran con el papá y hola papá, hoy hicimos esto, hoy hicimos tal, vamos a hacer tal cosa. Sí, y por ejemplo también mis hijos saben que un fin de semana que hay una primera comunión, hay una fiesta, pues papá no va a estar, porque papá trabaja. O sea, nosotros somos una familia en la que el fin de semana el papá se va de gira, tiene conciertos, y entre semana, pues el papá no es el papá que se va en la mañana y regresa en la noche, les da un beso y se duermen. Es un papá que está ahí, ¿no? Entonces, creo que hay familias para todo, hay diferentes... Y tú como mujer sabes, ya cuando, por lo menos yo, cuando yo me casé, o sea, yo sé que yo no le puedo reclamar, por ejemplo, que no vaya a una boda conmigo, porque desde que me casé, él ya se dedicaba a eso, yo sabía que no iba a estar un fin de semana. Claro. Y claro, hay otras cosas que le puedo reclamar, sí, ¿no? Por supuesto, pero, claro. En la parte de pareja, pero hay cosas que cuando ya conoces a un hombre y que sabes cuál es la dinámica, pues ya sabes tú y llegas a acuerdos de qué se va, o sea... ¿En qué se va a involucrar él? En qué se va a involucrar él. Y, o sea, si hay algo en lo que no me puedo quejar de mi esposo, es que siempre ha sido un papá muy involucrado con los niños en la casa. No es muy social, no le gusta ir a fiestas, no le gusta... o sea, no le gusta la actividad familiar y las cenas de pareja de la escuela y así, pero pues lo que es estar en su núcleo en la casa, sí, o sea, sí es como eso. Oye, y cuéntame un poquito, esta relación, por ejemplo, ahorita que el papá es un rockstar y que está de giras, ¿Cómo lo llevas tú a la parte de los niños? O sea, ¿cómo lo llevas a la parte familiar, en donde a lo mejor los niños ven que otros papás se involucran en la escuela, que se involucran en otras cosas? ¿Cómo lo sobrellevas con ellos? O sea, ¿cómo lo...? Pues igual, o sea, siempre es algo que se ha hablado en la casa, ¿no? O sea, para sabemos que es algo natural. Y también para ellos ha cambiado mucho en el día que lo han visto en un escenario, ¿no? O sea, el día que ya lo vieron en el escenario, sí. Sus caras era como de... Ahí está mi papá. ¿Cómo? O sea, sí, o sea, sí, ya entendí, ¿no? ¿Por qué no están los fines de semana? Con los grandes fue antes de la pandemia y sí lo vieron en un Metropolitan. Y con el chiquito fue en la pandemia, en un concierto que ya sabes, de estos conciertos virtuales que estaba pregrabado, lo estábamos viendo en la casa. Es como que se le quedó viendo a la tele y entonces volteaba a ver al papá y como que decía, ¿cómo? O sea, ¿quién es este güey? Sí, es el mismo, ¿no? Y ya, digo, hace unos años lo vieron en el Auditorio Nacional. ¡Qué padre! Como que lo entienden, lo vibran de otra forma. Claro. Sí ha habido 2, 3 reclamos del Día del Padre, ¿no? Es que todos se fueron a la convivencia del Día del Padre y es todo el fin de semana en campamentos. Y pues yo lo que les digo es, pues papi no puede hacer eso, ¿no? Y ya habrá un momento en el que papá te llevará a un viaje a ti solo, o dile a papá que vayan, o sea, yo los impulso mucho a que entren al estudio y que hablen con él acerca de sus sentimientos, que no es un reclamo, sino nada más como no vas a poder ir al Día del Padre, ¿por qué no nos vamos a tal cosa, ¿no? Y ahorita a los 12 años, o sea, Alex el año pasado se fue con su papá, es súper fan de SpaceX. Y se fue a ver un lanzamiento. ¡Qué padre! De SpaceX. No, ayer nada más fue a ver cómo hacían el stack del Super Heavy. Sí. Y ya después, este año ya fueron con el tío y el papá y Santi a ver el lanzamiento.
Y Santi es súper fan de los roller coasters y así, y ahorita ya cumplió 12 y se va a ir con el papá a Orlando, ellos dos solos, que bueno que yo no voy. A mí los roller coasters no somos amigos, y se van a ir ellos dos, y Nicolás, claro, ya se está quejando porque dice que pues él tiene 8 y que falta mucho para cumplir 12 y que cuándo le va a tocar ese viaje. Pero pues todo llega a su tiempo. Sí, sin duda, Carolina. Oye, ¿y qué le dirías, por ejemplo, a las mamás o a las mujeres que son mamás primerizas, que están en este transcurso? ¿Cómo mantener un equilibrio entre mente, entre cuerpo, entre emociones, entre el saber? Porque, a ver, yo creo que todo es parte de un aprendizaje, yo creo que todo es parte de un recorrido en el que vamos aprendiendo en el camino. ¿Pero qué le dirías a estas mamás, por ejemplo, que están siendo mamás primerizas o que están en esta transición, ¿no? Pues, para empezar es que no se abandonen, ¿no? Justo esa parte como que no la hablé mucho hace ratito, y es que yo me había abandonado, y cuando me volteé me di cuenta que me había abandonado, y ya fue después de tener a Nicolás, fíjate. O sea, como que me vi totalmente en la mamá que se levantaba, se hacía una cola de caballo, se iba, y en el rol de mamá cumplía todas las expectativas, pero en el rol de Anto me faltaba muchísimo. No me cuidaba, no hacía nada, y una psicóloga se me quedó viendo y me dijo, te voy a mandar una tarea, te vas a cambiar 3 veces al día de maquillaje. Y yo, ¿cómo? Dijo, sí, te vas a despertar, te vas a poner tu bloqueador de color y chapitas, y antes de la comida te vas a poner el rímel y a lo mejor te pones tantita sombrita. Y yo como que no entendía un poco la tarea. Hasta que un poco después de empezarlo a hacer me di cuenta que era simple y únicamente el hecho de dedicarme a mí misma 10 minutos al día. Entonces trasladé esta parte de la maquillada a planear Madre Tribu. Okay. ¿Qué me gusta? O sea, sí soy mamá, sí, pero extraño muchísimo estar estar en un escenario, estar en una cámara. Estudié conducción, nunca lo apliqué, pues no puedo estar en Televisa conduciendo un programa, voy a conducir mi propio programa. Y que haya aparte, ¿no? Y empezamos con Madre Tribu, y también otra cosa que la pandemia fue cañón para mí, o sea, justo había empezado a moverme, porque en este nutriólogo al que fui, que me mandó nutrición, psicólogo, y me empezó a poner a hacer ejercicio, ¿no? Entonces encontré en un cierto tipo de ejercicio algo que me gustaba. Y en la pandemia, en el que eras pero mamá, pero maestra, pero psicóloga, pero si tenías ayuda en casa, qué padre, pero si la ayuda ya se iba un mes porque ya te había ayudado un mes y entonces no podía regresar a la casa porque COVID y pues eras de todo, ¿no? Y entonces yo les decía, me van a dar 1 hora de mi vida para hacer ejercicio. Y me conectaba. Fue cuando hice el hábito de hacer ejercicio, porque pues claro que fueron más de 21 días. Sí. Y ya cuando no me veían, no sé, cuando me veían mal los niños en la tarde, me decían, ¿a qué hoy no has hecho ejercicio, mamá? Y yo, efectivamente lo he hecho, déjenme en paz, me voy a hacer ejercicio. Y no está mal romperte, no está mal decir no puedo sola. Si algo decimos en Madre Tribu es que maternar en tribu es increíble. No estás sola, siempre va a haber alguien que va a estar pasando por lo mismo que tú. Búscanos. A quien siga Madre Tribu sabe que nosotros contestamos cada uno de los mensajes que nos mandan. Y si nosotras no podemos, porque es un tema de abogados, porque es un tema de finanzas, porque es un tema de... las canalizamos con mamás. Increíble. Que les pueden ayudar a esas cosas. Y esa parte de empezarte a procurar a ti misma y decir el ejercicio, el café con mis amigas, el date con el marido, ¿no? Tengo una amiga que se llama Ceci Murspa, que síganla, es espectacular todo lo que tiene de contenido, que tiene una regla de 3-3-3 para hacer o sea, 3, creo que son 3 pláticas a la semana con tu pareja, 3 dates, 3 viajes al año con tu pareja, okay. Y 3 dates al mes, algo así.
y la verdad es que si lo aplicas, puedes también, porque eso, ¿no? O sea, a veces eres mamá y eres tan mamá Que te que pierdes. dejas de ser Claro, de amiga, ser tú, que dejas claro. de ser esposa, que Claro. dejas, ¿no? Entonces, ser sin sobreexigirte, ser un poquito de todo lo que te hace O feliz. sea, permitirte. también. Permitirte. Eso, yo creo que eso es lo correcto y yo creo que finalmente hay muchísimas mujeres que están pasando por procesos así, que no lo saben, que no tienen con quién hablar, que no tienen con quién desahogarse y yo creo que vale mucho la pena programas como Madre Tribu que realmente más allá de cualquier cosa, eso es un canal en donde te puedes identificar, puedes saber que no eres la única persona que está pasando por esos procesos, ¿no? Y que vamos a dejar aquí los codes, que es, ¿cómo es Madre Tribu? @madretribu en Instagram, en TikTok, en Facebook, y bueno, yo @soyninamx en todas las redes, ahí estoy en todas, hago lo que pueda cuando puedo, en la que más estoy es en Instagram. Ok. Y pues básicamente lo que les digo es ser una mujer imperfecta tratando de sobrellevar la vida. Excelente. Eso es lo que les enseño. Oye, Nina, pues mil gracias por haber estado en Awaken. Gracias. Nos encantó tenerte aquí y escuchar parte de tu historia. La verdad es que yo creo que ahí va a haber muchas personas, muchas mujeres que se identifiquen con tu historia, que se identifiquen con todo lo que conlleva ser mamá. Y evidentemente, si necesitan escuchar, si necesitan ser escuchadas, si necesitan consejos, Madre Tribu es una gran puerta para poder ser escuchadas. Así que las invitamos y los invitamos también como papás, porque a veces hay papás. Y tenemos Padre Tribu, que son muy interesantes nuestros Padre Tribus, así que si quieren contar su historia, escríbanos y podemos ver ahí qué hacemos con Padre Tribu. Excelente. Nina, mil gracias por haber estado en Awaken. Nos encantó tenerte por aquí, mujer. A mí, ya, nos la haré bien. Seguro, 100%. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa de Awaken. Gracias por haber estado con nosotros. Nina, gracias. Gracias.